Israel niega el llamado a un alto el fuego de naciones lideradas por Estados Unidos y Francia, mientras las FDI se preparan para un combate terrestre en el Líbano. Jerusalén, Israel. Después de 11 meses de combate entre Israel y Hezbolá, varias naciones, incluido Estados Unidos, pidieron un alto el fuego de 21 días con Hezbolá y en Gaza. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, que volaba a Estados Unidos, rechazó de plano el plan de alto el fuego y afirmó que Israel seguirá luchando. El presidente Joe Biden habló a los periodistas sobre la propuesta de alto el fuego. Pudimos generar un apoyo significativo de Europa y las naciones árabes. Es importante que la guerra no se amplíe, afirmó Biden. La declaración de Estados Unidos, Francia y varias otras naciones pide la implementación de la Resolución 701 de las Naciones Unidas. La resolución, elaborada para poner fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá, exigía el fin de las hostilidades y la retirada de todas las fuerzas, excepto el ejército libanés y las fuerzas de paz de la ONU. La ONU no hizo cumplir la resolución, lo que permitió a Hezbolá rearmarse de forma drástica en los últimos 18 años. La nueva declaración firmada por Estados Unidos no menciona a Hezbolá. A mediodía el jueves, la oficina del primer ministro Netanyahu negó rotundamente que un alto el fuego fuera inminente, diciendo en una declaración: "El informe sobre un alto el fuego es incorrecto. Se trata de una propuesta franco-estadounidense a la que el primer ministro ni siquiera ha respondido". La declaración añadía: "El informe sobre la supuesta directiva de disminuir los combates en el norte es lo opuesto a la verdad. El primer ministro ha ordenado a las FDI que sigan combatiendo con toda su fuerza, según el plan que se le presentó. Los combates en Gaza también continuarán hasta que se hayan alcanzado todos los objetivos de la batalla". A última hora de la noche del miércoles, Netanyahu partió hacia los Estados Unidos para hablar el viernes en la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. Antes de partir, reiteró por qué Israel está combatiendo a Hezbolá. "Estamos decididos a devolver a nuestros residentes del norte sanos y salvos a sus hogares. Estamos infligiendo a Hezbolá golpes que no imaginaban. Lo hacemos con poder, lo hacemos con artimañas. Les prometo una cosa, no descansaremos hasta que regresen a casa". Desde el 8 de octubre, Hezbolá ha disparado más de 9.000 cohetes, misiles, drones y vehículos aéreos no tripulados contra Israel. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor Doron Spillman, afirmó: "Esta es la realidad de la amenaza de Hezbolá a Israel. Si esto fuera una casa, toda la familia habría sido eliminada, por lo que Israel está en combate hasta que esta gente pueda regresar a casa. No hay evidencia de que Hezbolá haya abandonado voluntariamente la frontera con Israel. La razón de Hezbolá es invadir y atacar a Israel". Las FDI han trasladado más tanques a la frontera y han llamado a filas a 2 brigadas de reservistas. El jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, dijo a las tropas que pronto podrían cruzar la frontera. "El objetivo es muy claro: devolver de forma segura a los residentes del norte. Para lograrlo, estamos preparando el proceso de una maniobra, lo que significa que sus botas militares, sus botas de maniobra, entrarán en territorio enemigo". Mientras tanto, los 2 importantes republicanos del Senado acusan a la administración Biden de retener armas para Israel. En una carta a la Casa Blanca, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, y el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, declararon: "Escribimos para condenar energéticamente la continua demora de su administración en proporcionar equipo militar y armas críticas a nuestro aliado Israel en medio de una guerra existencial. Esas armas incluyen helicópteros de ataque Apache y bombas MK-84 del tipo necesario para llegar a los activos de Hezbolá y Hamas bajo tierra en túneles profundamente enterrados".
Por otra parte, la Marina de Estados Unidos responde a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Los expertos dicen que solo una cosa los pondrá fin. Washington. Según se informa, el grupo de ataque del portaaviones Truman se dirige al Mar Rojo, donde los marineros siguen combatiendo los ataques de los rebeldes hutíes. A pesar de esos esfuerzos, el grupo terrorista respaldado por Irán sigue causando estragos en la vital ruta comercial. Sin duda, hemos degradado su capacidad. No hay duda al respecto. Hemos degradado su habilidad. Sin embargo, ¿los hemos detenido? No, dijo el jefe de los esfuerzos navales de Oriente Medio, el vicealmirante George Wickoff, durante un discurso ante el CICIS el mes pasado. Wickoff continuó diciendo que es poco probable que los hutíes se dejen influenciar por el tipo de respuesta militar aprobada por la Casa Blanca. Nuestra misión sigue siendo interrumpir su capacidad y tratar de preservar alguna apariencia de orden marítimo mientras le damos una oportunidad para que se desarrolle una política contra los hutíes, dijo. Mientras continúa esa discusión, el grupo iraní ha atacado a más de 70 barcos desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás, alegando apoyar a los palestinos en Gaza. Lo que los hutíes, en realidad, a instancia de los iraníes aprendieron hace mucho tiempo, es que el transporte marítimo que pasa por el Mar Rojo tiene un impacto global, dijo Brent Sadler de la Heritage Fundación. Sadler, un exfuncionario del Pentágono, predice que esto solo continuará sin un cambio en la estrategia y las reglas de enfrentamiento de Estados Unidos. Hasta que se corten sus conexiones con Teherán y al mismo tiempo se apliquen ataques más punitivos contra ellos, esto persistirá durante bastante tiempo, como de hecho ha sucedido, dijo Sadler. Wickoff dice que muchos barcos ahora evitan el Mar Rojo, tomando una ruta que agrega alrededor de 11.000 millas a cada viaje. No es una solución aceptable. No es una solución aceptable, pero hemos visto un cierto grado de estabilización donde antes veíamos pasar unos 2.000 barcos al mes. Ahora vemos aproximadamente 1.000, dijo. Mientras tanto, las fuerzas de la Armada se encuentran bajo fuego enemigo constante por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La conclusión es que se les ha pedido a nuestros marineros que hagan un trabajo extremadamente difícil y lo están haciendo mejor de lo que podíamos haber imaginado antes, dijo Wickoff. Los costosos sistemas de armas estadounidense también están en la mira. A principios de este mes, los hutíes afirmaron haber derribado un dron de $30 millones. Un MQ-9 se estrelló en las cercanías de Yemen. Eso está siendo investigado, confirmó el secretario de prensa del Pentágono, Mayor General Pat Ryder. Sadler advierte que lo que estamos viendo en el Mar Rojo también podría ser una señal de lo que está por venir en el Indo-Pacífico si Estados Unidos no cambia su enfoque con Pekín. Los taiwaneses ya están realizando ejercicios militares en preparación para mantener abiertas las rutas marítimas críticas en caso de un bloqueo chino. Amigos, esté atentos de estas noticias. Recuerden que las FDI se están preparando para un combate terrestre en el Líbano. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.